Bien, y nos vamos directo a nuestra siguiente entrevista. Nos da mucho gusto recibir, hemos platicado en diversas ocasiones con Sergio Villarreal Nogales. Gracias, Sergio, por aceptar la invitación. Buenas noches, antes que nada. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por darme la oportunidad, el espacio de estar aquí compartiendo con ustedes, con Lupita, y estar aquí. Gracias. Al contrario, seguramente mucha gente lo ubicará en la radio, en las redes sociales, un hombre muy activo también. Es maestro en Derecho y también en un tema que estamos platicando fuera de micrófonos, es doctorante en anticorrupción. ¿Qué significa esto, Sergio, para que nuestro público nos vaya conociendo un poquito más? Sí, Jesús, fíjate que ahora la modalidad o la nueva dinámica de la participación ciudadana y los gobiernos de los estados y la federación es precisamente la de vigilar los recursos públicos y que se le dé el debido seguimiento y cuidado. Y a raíz de eso se han realizado en todos los estados de la República, incluyendo Baja California Sur, una secretarías ejecutivas en donde a través de que está conformada por ciudadanos y por autoridades y que en su conjunto precisamente velan por el actuar y que no se cometan en general actos de corrupción. La corrupción tendrá infinidad de significados, claro, pero pues cada quien le puede dar la connotación, pero finalmente es el buen manejo de los recursos, pero que no se utilicen para otro tipo de situaciones que no fueron presupuestadas o erogadas y que finalmente vayan al bolsillo de un particular o de un servidor público. Sergio Villarreal, me imagino ya analizaste el concepto en Baja California Sur. En tu juicio, en tu análisis profesional, ¿qué falta por hacer? Por ejemplo, no tenemos un fiscal anticorrupción, por ejemplo. ¿Por qué está pasando esto? A veces dice el Congreso, le vamos a entrar al tema, pero ese le vamos a entrar al tema es muy sui generis, ¿no? ¿Qué falta por complementar según tu análisis? Aquí lo principal ya empiezan las últimas etapas y si nos ponemos, no es ahorita de lo que el Congreso esté reuniéndose para que ya el próximo mes o a principios del próximo año ya tengamos un fiscal anticorrupción. Aquí lo interesante es de que desde junio del 2017 entró la reforma a la Constitución de Baja California Sur, en donde estableció precisamente todo un sistema estatal anticorrupción con sus andamiajes y sus bases, lo cual ahí quedó congelado. Y se hicieron algunas reformas, por ejemplo, en la Procuraduría, en donde sí está la estructura de la Fiscalía Anticorrupción, pero su estructura, sus funciones, el personal, toda una serie de situaciones que servirían para operar, no existe. Okay. Simplemente la tenemos en papel. Y eso simplemente además en la Procuraduría, que sería la base toral, como órgano investigador y como el monopolio de dado caso del Ministerio Público. Pero es un andamiaje que involucra al Poder Judicial, a las instancias del gobierno, a la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que ve, dicho de más, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción son los que están impulsando a través de los ciudadanos estos esfuerzos, pero se les olvida que no son, o sea, ellos son parte, pero es una colaboración con el gobierno. Y ahorita vemos que, por ejemplo, el tema, están diciendo impulsar la 3 de 3. Sí. Es algo que ya está normado y a través de las situaciones de donde ya se obligó a todos los servidores públicos, desde la compañera que nos ayuda, desde el más bajo grado escalafonario hasta el gobernador, estamos obligados a presentar la 3 de 3. O sea, ya es algo que está obligado, pero no tienen que impulsar los ciudadanos, sino que el gobierno lo tiene que aplicar porque finalmente es un sistema nacional anticorrupción, de la cual Baja California Sur es parte. Pero como que las administraciones tienden a ignorar este tema, como que no es algo tan importante. En el discurso político sí, pero ya nos explicas, en lo legal establecido está sin funcionar correctamente. Así es. Lo entendí bien. Sí, así es, y pues ahorita vendrá la designación, tal vez los perfiles o la terna que a través del Congreso emita la convocatoria, y pues ahí los mejores perfiles serán sometidos. Aquí nomás pondría una situación en donde no lo contempla precisamente las bases y normas. Para los sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, todos los servidores públicos
que están en el ámbito, peritos, policías, ministerios públicos, agentes estatales, están sometidos a un sistema de control de confianza. Es correcto. Más no las contralorías, más no los órganos internos, en donde finalmente es una dualidad de responsabilidades. O sea, ¿se autoevalúan? Se autoevalúan para que, ¿quién va a estar al frente? Ok, va a estar los mejores elementos, pero deben de estar realmente personas íntegras, que tengan precisamente, que acrediten los procesos de control de confianza, pero precisamente aparejado al cargo que aplicaría en dado caso un sistema anticorrupción. Ok. Ahorita como que te quiso traicionar el subconsciente porque tienes una amplia experiencia en el servicio público. ¿Nos puedes compartir un poquito de esto? Sí, Jesús, pues tengo, tuve 18 años en el servicio público, como agente del Ministerio Público. Creo que siempre ha sido mi carrera. He compartido tanto el Ministerio Público del Foro Común como en el Ministerio Público de la Federación y subdelegado de la antigua PGR en varios estados de la República, Veracruz, y en el Estado de México. Claro. Y he participado también en el servicio público, como también en cuestiones administrativas, como en el ISSSTE, y he estado en varias situaciones. ¿Y recientemente también tenías? Y recientemente estuve como jefe, como titular del órgano interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es correcto. Sí. Y una amplia experiencia en medios de comunicación también. Ah, eso sí. Me gusta. Sergio, yo sí quisiera platicar un tema o preguntarte un tema, plantearte. Se habla mucho de las licitaciones, el concepto de la licitación. En tu opinión, ¿funciona, no funciona? Porque dice, se transparenta. Bueno, a nivel federal van adjudicaciones directas, le dicen. Aquí en Baja California Sur, ¿cómo lo has observado este tema, las licitaciones? Mira, es un tema muy recurrente en las exposiciones, en los temas de academia, de estudios, de que los gobiernos de los estados, los de la federación, cumplen cabalmente con la ley de transparencia y las reglas que establece precisamente la Secretaría de la Función Pública. En este caso, si lo bajamos aquí a Baja California, pues sería la Contraloría, cuando son las licitaciones, porque finalmente es una reglamentación nacional. Y dice que hay que publicar las licitaciones, precisamente públicas. La pregunta es, ¿dónde se publican? ¿No se van a publicar en el periódico? Bueno, ya pasan a desuso, sí. Pero antes era en los periódicos, pero el medio más común que se utiliza son los boletines oficiales del gobierno del estado o el diario oficial de la federación. La pregunta, si no leemos ni los periódicos de circulación nacional o algo, menos la ciudadanía va a estar pendiente de las licitaciones. Me voy a enterar de eso. Entonces, no lo leemos, no nos enteramos. Los gobiernos de los estados y la federación cumplen con el requisito que le establece la Secretaría de la Función Pública y salen las licitaciones. Licitaciones que a veces quedan desiertas y al de quedar desierta, pues se le otorga, como lo autorizan y los montos, los autorizan para otorgarse de adjudicación directa a uno o por invitación a cuando tres proveedores. Claro. Pero ese es el mayor detalle. Va a ser un poco indiscreto porque conversamos fuera de micrófonos, un tema en lo particular, el centro de convenciones, que tú lo investigaste. Platícanos, compártenos en el público, ¿qué fue lo que investigaste? Sí, mira, Jesús, precisamente como una disciplina que debemos de tener todos los abogados, es despertarnos y estar leyendo los boletines oficiales, las gacetas y el diario oficial de la Federación. Eso antes de las 7 de la mañana ya debe estar analizado y superado. Entonces, independiente entre las actividades que tengo, pues soy un amante de la paz, del malecón, claro, de nuestras bellezas, y empecé a darme cuenta que se estaba construyendo algo en la cima de donde estaba la pesquera que conocíamos nosotros. Sí. Y ya empezamos a ver, y sale publicado precisamente la licitación del centro de convenciones de aquí de La Paz. Entonces es una situación que me dio mucho interés, y tanto es así que al finalizar la investigación, que es algo que todo ciudadano puede hacer, solo que tenemos que tener el hábito
de saber qué investigar un poco y cómo está. Entonces, yo al centro de convenciones le puedo decir que lo titulo como Centro de Convenciones de La Paz y Los Cabos, entre el mar y la gaviota, así como una historia de telenovela. Oh. ¿A qué me refiero y cómo puedo relacionar todo esto? Pues precisamente vemos qué es un centro de convención y vienen las definiciones tanto en el Wikipedia como en Google, que es precisamente para realizar magnos eventos, tanto sociales, políticos, y que precisamente tengan otra trascendencia en donde aglutine el mayor número de personas. Y como antecedentes, tenemos que tenemos 2 centros de convenciones, y el primero, si recuerdas, Jesús, fue el Centro de Convenciones de Los Cabos. Sí, sí. Y si recuerdas por qué se creó, yo lo confundí un poquito con el hecho de la APEC, pero no fue la APEC, fue precisamente la reunión del G20. Es correcto. Sí, y eso, si no me olvida la memoria, fue en el 2012, más o menos ubicarnos en el contexto histórico. ¿Qué pasaba? Y ahí vinieron los mandatarios de mayor billete en el mundo, sí, los jerarcas. y estuvieron ahí. Solo, si recuerdas, faltó Vladimir Putin, que fue cuando se le secuestraron el teatro Dubrovka por los chechenos y que le echaron el gas a los... Es correcto. Al esto, y hubo un montón de muertos ahí. Pero simplemente como antecedentes históricos. Y ahí precisamente el Centro de Convenciones de Los Cabos, desde el 2012 se tuvo esa situación. Y en La Paz, y eso sí, con una inversión, eso costó 1.200.000, perdón, me quedo corto, 1.200 millones de 1.200 millones. pesos, el de Los Cabos. Y el de La Paz ya fue posterior, se inició en 2013 y se terminó, y la inversión fue de 380 millones de pesos. Así está en el presupuesto. Ambos en la administración de Felipe Calderón, ¿no? De Felipe Calderón, y aquí nos tocó con Marcos Covarrubias. Entonces, como gobernador. Entonces, ahí se fueron. Y para desligar porque finalmente el Congreso el gobierno de la Federación fue el encargado de construir, y tenía la tutela sobre el Centro de Convenciones, por lo menos de Los Cabos, y de la misma manera, porque fue participación mayoritaria del gobierno federal, que después, a través de publicaciones del Diario Oficial de la Federación, se desincorporó y se pasó a que lo operara ya y en propiedad el gobierno del estado. Entonces, así ya sucedió, y fue hasta noviembre del 2017, porque recordemos, estamos hablando del 2012 hasta el 2017, el único evento que trascendió fue el G20. Sí, es correcto. Y quedó en abandono total. Fue un elefante blanco. Fue inoperante. Ya se ha quemado como 2 veces el de Los Cabos y está en abandono. Sí, y el muro llorón que tenía, pues ya ni lloró ni nada, porque ya está todo seco, ¿no? Sí. Pero quedó en abandono. Entonces vio la oportunidad el gobierno del estado, porque el gobierno del estado tiene toda la facultad para administrar y de todos sus bienes y sus inmuebles. Pues una de las situaciones, y que la facultad de la ley, pues fue otorgar en arrendamiento lo que es el Centro de Convenciones, tanto de La Paz como de Los Cabos, en un solo combo. Y ahí se hizo una licitación igual pública, que nadie conoció, pero sí salió publicada. Está bueno. Y salió publicada, y lo ganó un grupo empresarial. Entonces... ¿De quién es el grupo empresarial, Carlos? Mira, el grupo lo ganó un grupo empresarial, pero vamos a sacar pesos y centavos. 1.200 millones de pesos. 1.200 Cabo, 380. Y 380 La Paz. Entonces, sumándolo, pues ahí son muchos miles de 1.500 millones. 1.500 millones. Y únicamente para entrar, pues tenías que aportar o tener un capital de 20 millones. 20 millones para participar. Para participar. Bueno, entonces, pues finalmente ya se hace la licitación y se da a conocer el ganador. Y como siempre, se da a conocer a través de los medios de comunicación. Es correcto. Y ya aparece nomás se omite el nombre de la empresa, pero el nombre de la empresa se llama Actidea.
Actidea. Actidea, SADCB. Ok. ¿Sí? Entonces, pues ahí no resulta nada más, pero donde empieza a ver que a partir del 2017 hasta principios de enero de este año, Ujú. siguió sucediendo exactamente lo mismo. Los centros de convenciones, yo más recuerdo que una vez funcionó, pero para un evento político de apoyo Sí, sí, sí. a algún mandatario o candidato en turno, y de ahí en fuera no hubo algún evento importante Claro. que pudiera trascender, igual aquí en Los Cabos. Y te estoy diciendo que Los Cabos ya van 2 veces que se ha cambiado. Bueno, Sergio, nos está ganando el tiempo, pero hay varias respuestas. Por ejemplo, Jorge Mort te manda un mensaje por ahí. Muchas Si te gracias. parece, te invito mañana para que podamos esclarecer estos puntos y terminamos el tema de las licitaciones y me digas de quién es esa empresa que se licitó públicamente que nadie se enteró. Si te parece, porque tenemos varios compromisos todavía y quedan varias respuestas acá, como la de Jorge Mort, que es el sistema anticorrupción, y otras más que tenemos planteadas acá. Si te parece, te invito mañana. Claro que sí, don Jesús, y muy agradecido. Al contrario. Y estamos aquí. Perfecto. Sergio Villarreal Nogales en esta participación. Quien entiende también el tema del ciclismo es nuestro invitado de nueva cuenta hoy, Sergio Villarreal Nogales. Sergio, antes que nada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Lupita. Hola. Y estamos aquí. Bien, ayer hacíamos la entrevista con Sergio, salieron varios temas, empezamos a hablar de el sistema anticorrupción, después nos fuimos al tema de las licitaciones y todo el escenario para contextualizar a nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, llegamos al punto de los centros de convenciones. Nos hacías referencia, Sergio, que la investigación que tú realizaste, si no mal recuerdo, me corrige si me equivoco, en Los Cabos, en el Centro de Convenciones Los Cabos, fue una proyección de 1.200 millones de pesos que se invirtieron en su momento, porque ya tiene rato. Y acá fue 350 en La Paz, Baja California Sur, ¿es correcto? Sí, exactamente son las cantidades. Simplemente aquí en La Paz fueron 380 millones de pesos por el Centro de Convención de La Paz y Los Cabos. Y precisamente a raíz de esas licitaciones, pues me llamó la atención ver por qué no se estaban operando. Y finalmente, pues, se dieron una serie de circunstancias en donde se otorgaron contratos, en especial a una empresa para que los pusiera a funcionar. Esa empresa se llama Actidea. Actidea. Y bueno, como todo contrato, pues se tiene que cumplir y hay situaciones en donde se tienen que llevar a cabo. ¿En qué año fue eso, Sergio? Para ser exacto, fue el 1 de noviembre del 2017, Okay. cuando ya se firmó el contrato. Todo el proceso de licitación empezó con los fallos y todo a principios de ese año. Okay. Y finalmente se concluyó con ahí participaron 3 empresas, las 3 relacionadas, pero Actidea, todas relacionadas con la serie de convenciones y turismo de convenciones. ¿Fueron los 2 centros de convenciones o solamente uno? Fue un paquete con los 2. O sea, por uno eran 2 y se hacía una proyección por 15 años de donde se obtendrías las proyecciones económicas, una ganancia de 1.500 millones de pesos. Okay. Sacando costos-beneficios, pues podemos casi asimilar a lo que costó el centro de convenciones por lo menos de los Cabos en la construcción. Bueno, recapitulando solamente para ir entendiendo el tema, son centros de convenciones que se hacen en su momento para eventos internacionales, el de Los Cabos sobre todo, quedan muy subutilizados. Se viene esta licitación para utilización del 2017, no estoy diciendo, pero con una proyección de licitación ¿a cuántos años? A 15 años. 15 años, que está vigente entonces. Y ahí viene la situación. A ver. Los 15 años estaban desglosados en el contrato, un contrato que tiene una cláusula de secreto. Y nunca había visto yo, ahora sí que tengo 50 años y desde el 95 soy abogado, nunca había visto una cláusula de secreto, pero para una entidad gubernamental. Claro, claro. Y estaba secreto precisamente así están las condiciones. Secreto para que dure los 15 años, estuviera secreto, y todavía 5 años más, una vez terminado el contrato, permanecer en secreto. No saber quién eran los licitantes, no saber las cantidades, no saber. Ese es el contrato. La opacidad total. Exactamente. Entonces, preguntarán, bueno, ¿y por qué lo tienes tú? Pues sí lo tengo yo.
así sencillamente, y tan sencillo por el ejercicio que ahora tenemos de la inquietud de estar investigando y la facilidad que tenemos a través del internet y los datos abiertos. ¿Pero no lo solicitaste a través del Instituto de Transparencia? No, fíjate que no. ¿Por qué? Porque finalmente si uno puede buscar, lo encuentra precisamente. Entonces ahí está y es una información que está abierta al público y en dado caso quien quiera solicitarlos, con mucho gusto se lo comparto. Pero lo interesante es de que este contrato, si estamos hablando de 15 años, venía otra situación que los primeros 3 años, estamos hablando que estamos en 2017. Correcto. Los primeros 3 años, la empresa iba a pagar 0 pesos al gobierno del estado por alguna ganancia que tuviera. A partir del tercer año, o sea, del cuarto año, es cuando el gobierno del estado tendrá un beneficio inicial por año de aproximadamente 850,000 pesos. Pero estamos hablando de este año. Este año, 2021, claro, tendrían un beneficio apenas el primer año de 850,000 pesos. Seguiría incrementando aproximadamente una bicoca. 500,000 pesos cada año, hasta sumar una cantidad de 51 millones de pesos, que es la ganancia que tuviera, o las utilidades, que así se le llama el contrato, que tuviera el gobierno del estado para obtener haber licitado ese centro de convenciones. Otra duda, ¿quién fue la institución responsable de realizar la licitación y todo este proceso? Bueno, la supervisión pues es a través de la Secretaría de Finanzas y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Y pues ahí estuvieron involucradas las Secretarías de Turismo y Infraestructura. Son las encargadas de estar. Se cumplió un proceso que nos estás platicando en esta retrospectiva y así está el escenario hasta este año. Hasta este año. Entonces, ¿quiénes son esta situación? Cuando se empieza a ver estas tipos de situaciones, opacidad, como bien lo mencionas, pues hay que ver. Y otra situación que me llama la atención, yo creo que cuando ponen más trabas a los contratos, es cuando más me gusta investigar. Y venían los nombres de todos los involucrados, quien los firmaron y todos, por parte del gobierno. Por parte de la empresa y representante legal, tachado. Ese contrato del que tengo en mi poder está todo tachado. No se puede ver el nombre. No se puede ver quién es el... ¿Eso es legal? ¿Se puede? ¿Se permite? Pues por lo menos en la administración pública, no. Precisamente, bien tú lo decías, y ahorita con el comentario de que ya están pegando gritos por los nombres que están dando y publicando de los deudores del Zapa. Todo se tiene que publicar porque son recursos públicos. Así. Y a mí me extrañaba que la presidenta, les quitamos las claves para que no se filtre información. Perdón, todo tiene que ser público. Sencillamente por ser recurso público. Es correcto. Tenemos que tener conocimiento. Si debes mucho o debes poco, eso no le importa a la ley. Y el hecho de que dicen que la protección de datos personales, pues sí se protege tu domicilio, tus datos generales, pero... ¿Puede ser un atenuante en el proceso de licitación de los centros de convenciones la protección de datos personales, que no haya ningún nombre de quienes fueron beneficiados con esto? No, porque precisamente por eso está el representante legal, que es el que va a asumir la situación de... Tiene que existir una figura. Tiene que existir una figura porque finalmente es la persona. En este caso no está, pero empezamos a investigar y el representante de esa empresa es Arturo Montes Valverde, el representante legal. Tal vez el nombre no nos diga nada, pero igual, atendiendo a los datos abiertos que hay en las redes sociales y en internet y toda esa situación, pues se empieza a relacionar precisamente esta persona con, ahora sí, con los propietarios de esa empresa y que en dado caso son de dominio, bueno, por lo menos es una investigación que ha hecho unos periodistas de una revista, Sin Embargo. Sí. En donde precisamente atendiendo esa situación relacionaron la empresa Actidea precisamente con este Montes Valverde y acreditaron la propiedad a dos, Eduardo Gamas y Alfredo Gatica. Alfredo Gatica es hijo de Lucho Gatica y es yerno de un presidente innombrable que a veces le dicen uno. ¿Sí? Andrés Manuel le dice así a Carlos Salinas de Gortari. Es yerno de Carlos Salinas de Gortari. Así es, exactamente. Alfredo Gatica. Entonces,
Eso es es parte de la investigación que hace uno de los periodistas de Sin embargo, y ahí está publicado y únicamente uno lo googlea y lo ve. Claro. Entonces, bueno, Bueno, pero fuiste armando la investigación. exactamente, o sea, eso fue parte de donde sale que es actividad. Y finalmente, si uno mete a los sistemas de investigación sobre cuánto han generado estas empresas, en especial actividad, pues ahí precisamente está la información pública. En este caso, se relaciona también Actidea como la empresa que facturó, era la que facturaba todos los eventos sociales que tenía el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, Oh. ¿sí? Y hacía ¿cómo dicen? Los opening y antes de los eventos, y es la encargada de eso. Y es la empresa que se le relacionó que finalmente tuvo que entregar, devolver o desligarse la esposa de Enrique Peña Nieto, la mentada Casa Blanca. Oh. Entonces, esa es la empresa con la cual Actidea, que fue la que se le otorgó los concesiones de los centros de convenciones. ¿Y tiene todavía entonces la potestad? Entonces, ahí es donde viene el trabajo por parte, pues ahora yo creo que las nuevas autoridades, porque a raíz de que publica, sin embargo, Sí. esto lo que te estoy comentando, que fue en septiembre del 2020, Ujú. el primer boletín del gobierno del estado de este año, de 2021, que se emitió el 10 de enero de este año, Ujú. fue precisamente para rescindirle el contrato a Actidea por parte del gobierno del estado. De la anterior De administración. la anterior administración. Carlos Mendoza Davis. Exactamente. Ok. Entonces, estamos hablando de que, y ahí va. Entonces, esto ya va a tener pues en dado caso nosotros somos ciudadanos y no tenemos ninguna injerencia para hacer la investigación, o en dado caso... La curiosidad solamente. Sí, exactamente. y que se conozca, pero tendrán en dado caso las contralorías, porque una de las situaciones es la Contraloría General del Estado que verifique, y porque era parte del seguimiento, porque se formó un comité, claro, presidente, y ahí el comité tenía que estar sesionando cada mes para ver sobre las utilidades. Cuya titular era Sonia Murillo, hoy diputada federal por Acción Nacional. Exactamente, y no se pidió cuentas precisamente para ver el cumplimiento de ese contrato en especial. Okay. Como dice usted, los abogados, hay una laguna entonces, y si hay todavía conservan la propiedad o no, porque ya las actuales autoridades dicen, la vamos a hacer oficinas en San José del Cabo, el centro de convenciones, ya están disponiendo de ese inmueble, pero la historia que tú nos platicas, que está sustentada en la investigación, pues deja mucho que desear todavía. Pues, tenemos acaba de declarar el señor gobernador que tenemos un pasivo, creo que unos de más de 9,000 millones de pesos. Sí. Pues por lo menos la fianza que se puede hacer efectiva ahí, que está inmediatamente, pues son 24 millones de pesos por el incumplimiento. Pero, ¿qué son 24 millones de pesos? Y es donde vienen investigaciones administrativas que se tienen que hacer, y es una buena chamba que tenga el nuevo fiscal anticorrupción. Porque es una empresa, son empresas que van de estado a estado. Y ya tiene un mecanismo. Entonces, si te están dando 3 años para que no generes ingresos al gobierno del estado, para que no les des utilidades, entonces en esos 3 años, ¿qué generó? ¿Qué facturó sin haber hecho ningún evento? ¿Estaríamos hablando de lavado de dinero? ¿Estaríamos hablando de otro tipo de situaciones? Pero eso no es competencia mía. Claro. Sería competencia ya de las fiscalías anticorrupción. Por eso hay instituciones para que revisen todo este escenario. Sí. Y nos den la certidumbre a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Aquí como un dato curioso, el representante legal de la empresa de Actidea, visible, como quien dice, Montes Valverde, Ajá. igual, él es el que en el 2018, con Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, por un evento que fue su segundo informe de gobierno, él fue contratado y facturó casi 5 millones de pesos, nomás por toda la logística, a través de imagen institucional del gobierno del estado, pero de Quintana Roo.
Carlos Joaquín Codwell, Sí. polémico en su gubernatura, sin duda también. Sergio, nos está ganando el tiempo, es un tema muy, muy interesante, lo desglosas de una manera muy entendible y te lo agradecemos, por supuesto, porque hay muchas dudas el día de ayer. Pero bueno, nos da pie a otros temas, si te parece, para próximas entrevistas. Ahí nos estaríamos preparando, Jesús, y con mucho gusto estaré aquí para colaborar y que la ciudadanía conozca estos temas, se los baje a como yo, ciudadano a pie, Claro. y que el gobierno pues verifique realmente que todos somos parte de esta sociedad ¿Qué fue lo que pasó? y qué es lo que pasó precisamente, y Bueno. para que no vuelva a suceder. Se lo estaremos preguntando a la secretaria de Finanzas y Administración, a ver qué información tiene, y ya tenemos ese referente también. Así es. Gracias por tu investigación y por compartirla con nuestro público, Sergio. Te lo agradezco. No, lo contrario. Gracias, Lupita, y pues estoy aquí para servirle, ya saben. Muy amable Sergio Villarreal Nogales en este tema que sin duda es polémico y más que va a dar sin duda.